Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero dar la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Yo soy el pastor José Pérez y es un gusto para mí compartir este tiempo devocional con usted, porque creo que esto tiene una ganancia muy importante. La ganancia de ser más como Cristo es el propósito, además de ser el propósito con el cual Dios nos establece los retos. Creo que produce una ganancia porque ese es el objetivo que Dios nos ha trazado a nosotros. Así que mientras somos más como Cristo, estamos ganando, estamos ampliando y de alguna manera atrayendo el reino de Dios para la vida de la iglesia, la vida de los creyentes que se unen a este tiempo devocional. Gracias al Señor por permitirnos una vez más compartir este tiempo. Gracias por este nuevo día. Gracias por la fidelidad de Dios, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno, Él ha sido fiel con nosotros. Hasta los cielos llega la fidelidad de Dios. Vamos a leer un texto que nos recuerda la fidelidad de Dios en el Salmo 36. Por favor, tome su Biblia allí para dar inicio en esta hermosa mañana a nuestro tiempo devocional. Tome su Biblia en el Salmo 36. Dice la palabra de Dios, versículo 5, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Aleluya. Qué lindo. Mira lo que proclama David. David dice: Señor, hasta el cielo es tu fidelidad. Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cuando nosotros estudiamos el carácter de Dios, Dios ha tomado la decisión de revelarse a sí mismo. Nosotros no conocemos a Dios porque hayamos hecho una investigación y porque no. Él mismo se ha revelado. Él ha decidido revelarse para darse a conocer. Y la Biblia es el libro que nos enseña a conocer quién es Dios. Ahora, hay dos maneras de conocer a Dios. Usted lo puede conocer de una manera intelectual cuando recibe toda la información que la Biblia da, pero también por la observación. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 1. Él dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, dice Pablo, lo que de Dios se conoce, ellos no quisieron admitirlo. Dice: porque el eterno poder de Dios, sus atributos, sus cualidades, su ciencia, su conocimiento, su sabiduría, está expresamente, está de una manera explícita en la creación. Sin embargo, las personas no quieren admitir eso. Pero como dijo el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la naturaleza, la creación, es un fiel testigo no solamente del poder, sino de la inteligencia de Dios. Pero la creación no nos revela el carácter de Dios como lo hace las Escrituras. Cuando vamos a la Biblia podemos leer cómo es el comportamiento de Dios, cómo Dios reacciona frente a una situación, cómo Dios actúa, por ejemplo, frente a la necesidad, frente a la injusticia. Esto nos ayuda a nosotros a conocer el carácter de Dios. Pero también podemos conocer en las Escrituras otros atributos de Dios, como lo son, por ejemplo, la justicia de Dios, como lo son el amor de Dios, pero también como lo es la fidelidad, la misericordia de Dios. Y Dios manifiesta esa misericordia en su relación con la humanidad.
Dios manifiesta esa fidelidad directamente en su relación con la humanidad. Porque la humanidad, nosotros fallamos, nosotros nos descarriamos con tanta facilidad, somos como ovejas. Por eso nosotros somos comparados en la Biblia con las ovejas, porque las ovejas con tanta facilidad se apartan del rebaño, se distraen, pierden la noción del tiempo y terminan desviadas del rebaño. Por eso necesitan un pastor. Pero Dios ha manifestado en su trato con nosotros su misericordia y su fidelidad. Así que a través de la Escritura podemos también conocer de una manera intelectual a Dios cuando recibimos la información. Pero escúcheme, cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de la oración, cuando buscamos la llenura con el Espíritu Santo, cuando oramos, cuando nos acercamos a Él como dice la Escritura, en plena certidumbre de fe, nosotros podemos experimentar a Dios. Nosotros hemos experimentado a Dios. Yo no creo en Dios solamente porque la Biblia habla de Dios, y ese es mi fundamento, pero también yo creo en Dios porque yo lo he experimentado, yo lo he vivido. Él se ha manifestado, he tenido experiencias con Dios en donde Él me ha confirmado no solamente su presencia, su poder, también su amor, como decía el salmista David, su fidelidad y su misericordia. Yo creo que por eso esto nos da a nosotros razones de sobra para acercarnos a Dios y adorarlo, porque Él es fiel, Él nos ama. Y como dijo alguien un día en alguna predicación, Dios no se da por vencido, Dios no se cansa, Dios no se fatiga, Dios no se decepciona de nosotros. Él está constantemente detrás de nosotros. Eso nos habla de su fidelidad. No nos cambia a nosotros por otras cosas. Nosotros ocupamos un lugar importante en el corazón de Dios. Dios nos ha bendecido con su misericordia. No nos paga conforme merecen nuestras acciones, sino que en lugar de pagarnos conforme merecen nuestros pecados, Él nos trata con bondad, con amor. Cada día nos da vida, nos da salud, a pesar de lo mal que nos portamos a veces, a pesar de lo pecaminoso que es el hombre. Todos los días tiene vida, tiene salud, tiene un trabajo, tiene una casa y disfruta. Inclusive las personas que abiertamente se han rebelado contra Él, aún tienen vida muchos de ellos. Pero esa es la misericordia de Dios, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero invitarles que en esta mañana podamos acercarnos con un corazón agradecido por esa fidelidad y por ese amor, por esa misericordia que Dios nos ha expresado a nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? Oramos al Padre. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que tú has hecho. Gracias porque tú no te has dado por vencido con nosotros. Tú insistes cada día, Señor. Wow. Nadie nos ha amado como tú nos amas. Aunque muchas personas dejen de creer en nosotros, tú sigues creyendo, Padre. Tú sigues, Señor, firme en tu decisión de amarnos y de hacernos bien. Queremos decirte, Padre, que si no fuese por esa fidelidad, si no fuese, Señor, por esa misericordia, nosotros ni siquiera existiríamos. Pero es esa misericordia y esa fidelidad, Padre, la que nos han sostenido hasta hoy. Queremos agradecerte. Tómese un momentito allí y dele gracias a Dios por esa fidelidad para con su vida. Piense en su vida, piense en las veces que Dios les ha salvado, en las veces que Dios le ha sanado, en las veces que el Señor le ha levantado. Piense en todas aquellas veces que el Señor ha abierto puertas para usted. Piense en todas aquellas veces que usted ha recibido cosas que ni siquiera merece. Esa es la gracia de Dios. Tener personas alrededor de usted que le amen, que le soporten a pesar de su carácter, de su mal genio, a pesar de su impaciencia. Ese es un regalo de Dios. El tener una esposa es un regalo de Dios. Tener un esposo es un regalo de Dios. Dele gracias a Dios por ese regalo. Gracias, Señor, por los hijos. Gracias por el techo que nos has dado. Gracias, Señor, por el vestido. Gracias por el trabajo, por el alimento. Gracias por
nuestra casa. Gracias, Padre Celestial, por la familia e iglesia. Gracias por nuestros hermanos en la fe, por nuestros líderes, por nuestros pastores. Gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces siendo fiel. Tú eres fiel, Señor, y te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Aquí estamos en esta mañana. Queremos crecer, Padre. Queremos ser más como tú cada día. Queremos aprender de ti. Tu palabra dice: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Padre, aquí estamos. Queremos aprender de ti, Señor, aprender de tu carácter. Queremos ser más como tú cada día. Guíanos, Señor. Guíanos en este proceso. Porque tú has dicho que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Queremos pedirte en esta mañana que tú nos guíes en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, aquí están nuestras vidas. Las rendimos a ti, Señor. Te las ofrecemos creyendo, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú traes sanidad esta mañana. A través de tu palabra tú traes liberación. A través de tu palabra, Señor, tú consuelas el corazón afligido. A través de tu palabra, Señor, en esta mañana, tu Espíritu Santo obra milagros a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Dios les bendiga a todos los que recientemente se conectan con este tiempo. Esperamos, Señor Jesús, que este sea un tiempo de bendición para la vida de todos aquellos que sacan este tiempo y se conectan con este devocional, que son fieles allí a la conexión con nuestro devocional. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da una vez más. Pero como siempre quiero recordarle que este tiempo usted pueda compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo que necesitan escuchar la palabra de Dios, que necesitan crecer espiritualmente. Dios ha dispuesto su palabra para sanarnos, para librarnos de la ruina. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, esa palabra tiene un efecto en el corazón de la gente. El Señor dijo que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así Dios hace con su palabra. Dios hace prosperar su palabra para aquello para lo cual Él la envía. Así que cada vez que usted comparte este tiempo devocional con sus amigos, con sus familiares, usted está bendiciendo esas vidas. Así que quiero animarle a que se tome unos minutos y pueda compartir en su estado de WhatsApp, pueda compartir con sus contactos en Facebook, en YouTube, estos tiempos devocionales, porque estos devocionales tienen el propósito de ayudar, tienen el propósito de guiar al creyente al crecimiento espiritual. Entonces, quiero animarle a que lo haga, ¿no? Que lo haga. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, entonces, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gracias al Señor por esta carta que nos enseña tanto, esta carta que nos da esperanza, nos da aliento, porque los creyentes corintios eran unos creyentes que tal vez a la vista de la gente, de sus vecinos, ni siquiera eran creyentes, porque habían divisiones, habían peleas, habían discusiones, habían demandas entre ellos, habían problemas relacionados con la sexualidad. Más adelante vamos a tocar todo eso. Todos esos problemas estaban en la comunidad y tal vez a los ojos de las demás personas, estos ni siquiera eran creyentes. Pero Pablo les escribe la carta y dice: ustedes son los santos, ustedes son el pueblo de Dios. Y no es que Pablo esté acolitando ni que esté alcahueteando pecados. No, Pablo es firme, es fuerte en su trato con el pecado y con la maldad. Él es un padre amoroso, pero también es un padre firme. Pablo habla con ternura y con comprensión, con compasión, con dulzura. Pero cuando Pablo tiene también que decir: reunidos ustedes y mi espíritu con ustedes, esa persona que ha sido un inmoral en la iglesia sea entregado a Satanás. Pablo lo dice, más adelante lo vamos a ver, cómo Pablo trata los temas de inmoralidad sexual en la iglesia. Pero Pablo, además de ser un padre amoroso,
también es un padre firme. Y eso no quiere decir que ser un padre firme espiritual, un padre que diga las cosas, llame la atención, que exhorte, que reprenda, que discipline, eso no quiere decir que ese comportamiento o nuestras faltas nos excluyan del pueblo de Dios. Entonces nos llena de esperanza eso, saber que esta carta que fue escrita a los Corintios nos da aliento porque Pablo se refiere a esta comunidad como los santos de Dios. Imagínense, pues nosotros también, a pesar de nuestras debilidades, somos los santos de Dios. Y esta carta tiene un tesoro de información para nosotros el día de hoy. Tiene mucha información, tiene mucha instrucción, mucho conocimiento, tiene mucha riqueza espiritual, que tiene el propósito de enriquecernos y de guiarnos a nosotros al crecimiento espiritual. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, el apóstol Pablo ya viene hablando de muchos temas. Aquí aborda un tema bien interesante, porque Pablo se presenta no como alguien digno de que lo idolatren. Los líderes espirituales, por lo general, siempre corren ese riesgo de que las personas los vean como los iluminados, como los dioses pequeñitos, ¿no? A quien acuden buscando oración, buscando palabra, y uno tiene que hacerlo, pero necesitamos decirle a las personas y dejarle bien claro que nosotros solamente somos colaboradores, que realmente aquí la persona importante se llama Jesucristo, y que si las personas tienen a Cristo en sus corazones, entonces tienen lo que ellos necesitan. Cristo es suficiente. Y yo puedo leer acá, capítulo 4, versículo 1 y 2, que Pablo comienza a poner ese fundamento, o que comienza a establecer ese fundamento en la vida de los creyentes. Y aquí nosotros encontramos un reto bien lindo para este día. Dice capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, versículo 1 y 2, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esos dos textos nos dan un mensaje muy importante. Nunca trate de buscarle el sentido, interpretar un versículo bíblico sin tomar en cuenta el contexto. Recuerde que algunos creyentes estaban disputando entre ellos cuál de los líderes era el más importante, el más usado, el más poderoso. Algunos se habían ido con Pablo, otros se habían ido con Pedro, otros se habían ido con Apolos. Otro grupo decía: ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos, mi autoridad se llama Cristo. No acepto ninguna autoridad de hombre. Que también ese es un problema, porque dice Pablo a los romanos que no hay autoridad delegada sino de parte de Dios, y todas las autoridades delegadas por Dios han sido establecidas. Y si eso es una realidad, porque Pablo ahí está hablando es de los magistrados y de las autoridades civiles. Ahora, ¿cuánto más las autoridades espirituales son establecidas, esas autoridades por el Señor? Así que no podemos idolatrar a las autoridades ni al liderazgo espiritual. Sí debemos respetarlo y sí debemos sujetarnos y seguirlos, pero debemos mirarlos con prudencia, como decíamos en la ocasión pasada. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está hablando de él y de Pablo, de Silas, de Apolos y de Pedro. Está diciendo: nosotros, téngannos ustedes no por hombres dignos de alabanza y de adoración. No, Señor. Nosotros somos administradores, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y esta palabra administrador, en el sentido literal, significa o se refiere al esclavo, a un esclavo que rema desde la cámara más baja en un barco. Ese es el sentido de esta palabra administrador. El esclavo que está allá abajo remando.
para que el barco pueda avanzar. Pablo dice, nosotros somos esos esclavos que están allí remando para que el reino de Dios pueda avanzar. Somos solamente personas a quien Dios usa. Simplemente somos servidores de Cristo. Ustedes no tienen ninguna razón ni ningún derecho de estar idolatrando al hombre. Es lo que Pablo está diciendo. No somos dignos de eso. Igual que ustedes somos creyentes en la iglesia, simple y sencillamente tenemos una función diferente. Dios nos ha puesto para administrar los misterios de Dios. Pero dice Pablo que él, que está remando desde el nivel más bajo del barco, y se presenta así para darle una imagen a la gente de quién es él, un servidor. Pero dice Pablo, ahora bien, se requiere de los administradores, de nosotros, que seamos hallados fieles. Que seamos hallados fieles. Y aquí hemos encontrado nosotros un reto para este día. La fidelidad. Recuerden que comenzamos leyendo un texto en el cual el salmista David exalta a Dios por su fidelidad. Esa fidelidad que lleva a Dios, que mantiene a Dios aferrados a nosotros, buscándonos para salvarnos, para amarnos, para liberarnos, para bendecirnos. Dios está detrás de nosotros. El hombre nunca ha sido la iniciativa del hombre buscar a Dios, siempre fue la iniciativa de Dios buscar al hombre. Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron y se escondieron, y Dios vino y buscó al hombre. ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios al hombre. Es que te escuché, y como estaba desnudo, escuché tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo. Estaba escondido. Y no solamente ahí, cada una de las veces que Dios envió profetas, cada una de las veces que Dios envió mensajes, fue tratando de buscar el corazón de la gente para que la gente volviera a Dios. Sin embargo, muchos no han hecho caso al llamado de Dios. Pero le damos gracias a Dios porque hay una iglesia, hay un grupo de personas que se están levantando y que se han levantado y que han respondido a ese llamado de Dios. Pero requiere, dice la Escritura, de los administradores que se han hallado fieles. Yo he interpretado, y permítame decirlo, expresarlo de esta manera. He entendido que la palabra fiel significa de uno solo. Significa lealtad a alguien. Significa lealtad a algo. No podemos, bajo ninguna circunstancia, contemplar la idea de tener más de un Dios. Esta parte la quitas, ¿no? Esta parte la no podemos ni siquiera contemplar la idea de agregar a nuestro sistema de creencias, de agregar a Cristo, a nuestra lealtad, a nuestra relación con Cristo, terceros, ya sean personas o sean ideas, sean filosofías. Debemos ser fiel, dice Pablo. Los administradores, aquellas personas a quien Dios ha puesto en un cargo, deben ser fiel, leal al diseño de Dios, a lo que Dios ha encomendado, a lo que Dios ha dicho. Y Dios no nos ha puesto a nosotros aquí, palabras más, palabras menos, lo que puedo leer entre líneas, en lo que Pablo dice. Dios no nos ha puesto aquí para ganar la alabanza de las personas. No, Señor, nosotros entregamos un mensaje. Nosotros somos predicadores, nosotros enseñamos las Escrituras, enseñamos la Biblia y llegamos aquí y le compartimos las buenas nuevas. Ese mensaje debe permanecer allí. Dios es único, es el único Dios verdadero, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la deidad adorable. Creemos en Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, Dios que se humanó y que vivió entre nosotros para darnos redención, y es por medio de su sacrificio que tenemos salvación. Esas son las verdades que Pablo estaba enseñando a la iglesia, y Pablo dice: quiero ser fiel, y esa verdad debe permanecer así, intacta. Debemos manejar la fidelidad, debemos ser fieles a ese Dios que ha sido fiel con nosotros.
Cuando nosotros miramos este punto, miramos la fidelidad nuestra hacia Dios. Aquí yo tengo algo que decir, porque somos muy dados a querer todos los bienes y todas las promesas de Dios, nos apropiamos de ellas y buscamos a Dios, vamos a la iglesia y vamos buscando siempre los beneficios de Dios, los beneficios que Dios por su lealtad y por su fidelidad ha dispuesto para nosotros. Pero a veces la fidelidad no es correspondida. La fidelidad a Dios no es correspondida, porque nosotros no correspondemos a Dios como Él lo ha hecho con nosotros. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios nos dio a su Hijo en un acto de fidelidad, de lealtad, de amor hacia nosotros, a veces a nosotros nos cuesta darle a Él cosas que Él nos pide. Entonces, aquí yo encuentro que hay un problema de fidelidad, porque no estamos correspondiendo a Dios lo que Dios o cómo Dios ha actuado con nosotros. Y por eso esta palabra establece nuestro reto para el día de hoy. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que andemos en santidad, que andemos en amor así como Dios anduvo en amor, que nos amemos unos a otros así como Dios nos ha amado. Y a veces nos cuesta ser fieles a esa palabra. El Señor dice en su palabra: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Traigan los diezmos al alfolí. Y a veces nos cuesta ser fieles en las finanzas a Dios. Nos cuesta ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Si Dios nos ha hecho un llamado para un ministerio, hay personas que están pensando y nunca se han dedicado a un ministerio realmente, aun cuando Dios los ha llamado, porque viven pensando en eso. Les cuesta ser leales, les cuesta ser fieles a Dios. Y Pablo nos dice aquí: se requiere de los administradores. Si usted se considera un administrador de Dios, si usted se considera un siervo, una sierva de Dios, se requiere que usted sea fiel a Dios. Se requiere de los administradores que sean hallados cada uno fiel. ¿Cómo voy a ser yo fiel a Dios? Yo tengo que responder a Dios. Tengo que responder a la fidelidad que Dios ha manifestado a mi vida. ¿Cómo lo debo hacer? Respondiéndole, dándole, entregándole a Él lo que Él pide de mí. ¿Qué pide cada día Dios de ti? Cada día a través de estos devocionales el Señor nos ha enseñado y nos enseña qué cosas está pidiendo de nosotros. Una cosa a la vez, una cosa al día nos pide. Y hoy nos pide que seamos fieles a Él, que seamos de Él, que no seamos de otros, que no seamos del mundo, de la carne, del pecado, que no seamos de los vicios, que seamos de Él. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor el día de hoy. La pregunta es: ¿está dispuesto usted a ser fiel a Dios en este día, de hoy en adelante? ¿Está dispuesto usted a entregarle al Señor lo que Él le está pidiendo a usted cada día? Ese es nuestro desafío el día de hoy. Ese es nuestro reto. Y por eso oramos. Si usted está de acuerdo y acepta este reto, entonces vamos a orar en esta mañana y vamos a declararle a Dios nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Ese compromiso que hacemos hoy de ser solo de Él. ¿Está de acuerdo? Inclina su rostro y oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Aquí estamos en esta mañana delante de tu altar, pidiéndote perdón por cada una de esas veces, Señor, que no hemos respondido a tu fidelidad, que hemos sido infieles, Señor, a tu llamado, a tu promesa, a lo que tú has hecho, a lo que nos has dado. Perdónanos. Perdónanos en esta mañana. Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, fieles a tu promesa, Señor, fieles al llamado que tú nos has hecho, fieles al ministerio, Señor, que tú nos has dado, fiel en nuestro tiempo, fiel, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra familia, fiel a ti, Señor, en cada cosa que tú nos pides que hagamos, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor,
que por tu fidelidad somos sostenidos. Hoy nos disponemos a responder, dígale al Padre, Padre, yo me dispongo a responder hoy a esa fidelidad, Señor, que tú has manifestado a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a ser fieles, porque se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ese es nuestro reto el día de hoy. Un llamado a la fidelidad. Que Dios le bendiga poderosamente.